parte. Viene la doctora Nora Leticia González Rodríguez. ¿Cómo batallamos para conseguirla? Y nos va a hablar de las infecciones en las vías urinarias de la mamá embarazada. ¿Por qué? Porque ella es uroginecóloga, atiende todos los problemas de vías urinarias y realmente es una mujer muy ocupada, así es que agradecemos mucho que esté con nosotros. Entonces, primero dinos, ¿qué hace un médico con tu especialidad y subespecialidad? Bueno, somos ginecólogos, ginecobstetra, atendemos partos, embarazadas, y señoras con problemas de la vejiga. Un urogine ve mujeres, no ve hombres, o sea, no somos, o sea, somos la subespecialidad es urología enfocada en la mujer. Muy bien. Y más que nada lo que vemos son los problemas de incontinencia. Las mujeres que cuando tosen, se ríen, hacen esfuerzos o no alcanzan a llegar al baño, que sienten que traen algo que se les está saliendo por su vagina, y vemos todo lo que son las infecciones recurrentes de orina. Hablando de la mujer, de los embarazos, porque es posible que esto se prevenga. O sea, ¿por qué sucede esto? Vámonos al fondo del asunto. O sea, ¿por qué puede tener una mujer incontinencia? Bueno, muchas veces puede ser por factores, pues tiene ese factor genético, si hay un factor genético, pero más que nada es por si aumentas mucho de peso, el sobrepeso, el hacer el brincoteo, por ejemplo, el cargar cosas pesadas. Brincoteo como aeróbics, como... No tanto, podría desencadenar, pues no quiero decir correr porque yo sé que tú corres. No tengo eso. Bueno, pero el exceso de brincoteo, el cargar cosas pesadas, los partos sí tienen que ver algo, pero más que nada, si es que fue un parto, le llamamos distóxico, que fue un parto difícil, ¿sí? Que fue un niño muy grande, niños arriba de 4 kilos, que se utilizaron forceps para que naciera el bebé, que hubo desgarros. Ahí es donde sí es un factor de riesgo el parto para desencadenar incontinencia en un futuro. Si tuviste un parto natural, bonito, que no se batalló nada, la verdad es que no. La vida tiene que la seguir. vida sigue, todo sigue. ¿Qué es incontinencia? A lo mejor la pérdida de orina, es la pérdida de orina al esfuerzo involuntario y que ya te ocasiona un problema social. Eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo pasa, por ejemplo, tienen el evento traumático? Y que ameritas ya estar siempre con un pantiprotector. ¿Y cuánto tiempo pasa, por ejemplo, cuándo se empieza a dar cuenta la mujer que esto está empezando, o sea, que está empezando el problema de los partos? ¿Al cuánto tiempo? ¿O cómo lo notan ustedes? ¿Al cuánto tiempo viene por la ayuda? La señora va ya cuando es un problema social, o sea, ya cuando estuvo en la piña, en la fiesta, con el niño, quería andar con el niño, se subió al brincolín y se orinó toda en el brincolín. O la señora va a consultar porque estaba en una reunión con las amigas, doctora, me empecé a reír y me oriné ahí enfrente de todas. Hablando de una persona embarazada, Nora, ¿cuáles son las causas que pudieran dar infecciones urinarias, que es muy incómodo para la embarazada? Bueno, el mismo embarazo te hace propenso a desarrollar infección de vías urinarias. La progesterona es una hormona que tenemos durante el embarazo, hace que las vías urinarias, es un músculo, entonces se dilata, ese músculo se hace más débil, más relajado. Entonces eso tiene propensión a que las pacientes no vacíen bien la vejiga, ¿sí? Bajan las defensas, también el mismo embarazo hace que tus defensas bajen y eso te predispone más a tener infecciones de vías urinarias, ¿sí? Durante el embarazo. Y la etapa más común para presentar la infección de vías urinarias es entre el primero y el segundo trimestre del embarazo. Es bien importante, de hecho, en instituciones de rutina, entre las 14 y 18 semanas de embarazo hay que mandar a hacer un urocultivo de rutina a las pacientes, aunque la paciente no tenga ningún síntoma, porque existe un problema que se llama bacteriuria sintomática. Eso significa que tu general de orina puede salir normal, pero tu cultivo de orina te va a salir con más de 100,000 colonias de alguna bacteria, la más común es la E. coli. Aunque no tengas síntomas, hay que darte tratamiento,
porque esa bacteria que tú no tienes síntomas de ardor, urgencia, que huele mal la orina, te puede más adelante en el embarazo desarrollar un problema de una infección en el riñón o parto antes de tiempo. A eso iba. ¿Puede afectar al bebé? Sí, y es asintomática. Entonces, y es asintomática. Es bien importante. Parte de la rutina del embarazo hay que pedir siempre un urocultivo. Hoy en el mercado existen muchos jabones especiales para el área genital femenina y de hecho existe ya una gran variedad. ¿Puedes decir algunas que contengan para no ver marcas? Nada más que tengan ácido láctico. Lo que hace el ácido láctico es hacer que el pH se mantenga acidificado y no tengas molestias, que no esté perfumado, que no tenga olor. Bueno, ¿y cómo se hace el aseo entonces, doctora Nora? Agua y jabón. Realmente aquí lo importante es en las niñas, educar a las niñas desde chiquitas. Yo tengo 2 niñas y sí cuesta mucho trabajo educarlas. Es cuando haces pipí, o que decían otras mamás, es hacia adelante, sin tallar, tampoco no hay que tallarse mucho con el papel higiénico, y que el papel higiénico tampoco sea perfumado con colores, con maripositas, porque también eso les puede arder, papel blanco, normal, y cuando hacen del excremento, hay que limpiarse hacia atrás. Hacia atrás, porque el problema porque si no, se contamina en su uretra. La vejiga, vean cómo es vacía, es un contenedor, digamos, la vejiga es un músculo, es una bolsita, es la de color rojo, y orinamos por un orificio que se llama uretra. La uretra mide 4 centímetros, hay mujeres que hasta la tienen más corta, la uretra, y es por eso que ustedes ven que luego sigue el orificio de la vagina y luego sigue el orificio del ano. Aquí se ve como separado, pero realmente pues todo está más juntito. Y entonces, al momento de no hacerte una buena higiene, pues te contaminas la uretra. Como la uretra es muy cortita, las bacterias suben fácilmente. Si te detectan que tienes una infección de vías urinarias en el embarazo, lo más importante es que sigas las recomendaciones del doctor y te tomes tu antibiótico como te lo indican, ¿sí? Si no te tomas el antibiótico y no sigues tu tratamiento, ahí sí es peligroso, porque se te puede hacer una infección en tu riñón o presentar dolores de parto antes de tiempo y tener un bebé prematuro. Y en una niña, por ejemplo, la mamá tiene a su niñita, ¿cómo nota una infección urinaria? Porque las niñas empiezan a ir al baño a cada rato. Las niñas empiezan a ir a cada rato al baño, y si no se orinaba, se empieza a orinar, ¿sí? Y te empieza a decir que le duele y le duele y le duele. Yo espero que hayan quedado, bueno, la mayor parte de las dudas, o por lo menos sepas cuándo ir a atenderte. Estamos terminando el programa. ¿Alguna indicación al calce de la embarazada y cómo evitar esto del agua? No sé, ¿qué evitar tomar? Tómense sus medicamentos, la señora les receta, no le va a hacer daño al bebé y no se tomen el antibiótico. Tómenselo, por favor. O sea, tómense el medicamento que les haya indicado su doctor. No le va a hacer daño a su bebé va a estar mejor. Tomar mucha agua, más que nada el aseo genital, o sea, no aguantarse las ganas de orinar. Eso es muy común, que no voy. Eso les puede desencadenar infecciones de vías urinarias. Entonces, y aguantarse las ganas. Eso es muy común, que en la escuela o los adolescentes o están jugando. En fin, ya sabes lo que hacer y lo que no hacer. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, doctora Nora. Gracias, Martita.